¿Conoces a un rey al que Dios dio gran sabiduría, pero cayó por sus propias debilidades? Esta es la historia de Salomón, el rey más sabio, más rico y más poderoso de toda la historia de la Biblia. Enriqueció a Israel, fortaleció el reino, pero hubo una cosa que no pudo controlar y fueron las mujeres. Por su excesivo deseo, poco a poco se nubló su juicio. Y aunque tenía todo para ser el rey más grande de Israel, su final fue trágico de todos modos. Dios dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinaria, lo que hizo poderoso a Israel. El comercio creció, la riqueza aumentó y reinos lejanos lo reconocieron, pero en su palacio guardaban un secreto. Tenía 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas, mujeres que no solo eran esposas, sino también compañeras adicionales del rey. Tenía princesas de Egipto, mujeres de Moab, Amón, Edom y Sidón. Cada una tenía su propia cultura, creencias y sueños. A primera vista, esto parecía un símbolo de poder. Esto terminó siendo una trampa. Cada matrimonio era solo un acuerdo político para asegurar la paz con otros países. Es como si Salomón dijera: «Cásate conmigo y evita la guerra». Pero esto tuvo un costo. Con las mujeres llegaron los dioses y rituales de sus esposas. Por eso, esto desafió poco a poco la fe de adorar solo a un dios. Entonces, las 1000 mujeres causaron la caída de Salomón. Antes de responder eso, regresemos primero a dónde empezó todo. En 990 a.C. en Jerusalén nació Salomón. El significado de su nombre es pacífico y amigo de Dios. Salomón es hijo del rey David, el pastor que derrotó a Goliat y fue uno de los reyes más grandes de Israel, aunque su origen tiene un lado oscuro. Salomón nació de la relación entre David y Betsabé. En ese entonces Betsabé tenía esposo, Urías elitita, valiente soldado del ejército de David. Para ocultar su pecado, David envió a Urías a la batalla más peligrosa sin protección. Urías murió, pero Dios lo notó. Como castigo, murió el primer hijo de David y Betsabé, un doloroso precio por el pecado. Pero la historia no acabó ahí. David se arrepintió, pidió perdón y Dios, en su misericordia, lo perdonó. Y de ese perdón nació Salomón, como un símbolo de la reconciliación entre el cielo y la tierra. Mientras Salomón crecía, una persona se volvió clave en su vida: el profeta Natán, enviado de Dios, persona usada por Dios para dar consejos y mensajes. Mientras el rey David gobernaba el reino, Natán fue maestro y guía de Salomón. Enseñó al príncipe sobre liderazgo, fe y la forma correcta de pensar. Natán hablaba bajo, pero su mirada era penetrante cada vez que veía a Salomón. Él veía algo diferente, veía la semilla de la sabiduría y la posibilidad de un gran futuro. Pero Natán también sabía una verdad importante. Salomón no era el hijo mayor de David. Tenía hermanos mayores que podían reclamar el trono. Y Natán tenía otro secreto que conocía completamente. Sabía la historia del pecado de David y Betsabé, y la madre de Salomón. Por eso Natán ideó un plan valiente y lo discutió en privado con el rey David. Gradualmente introdujo la idea de que Salomón era el elegido de Dios para ser rey, no de golpe. Con palabras cuidadosas y visiones que decía provenían de Dios, logró convencer a David. Poco a poco, David vio que en su hijo más joven había una promesa de un futuro mejor. Cuando David enfermó y sintió que su final se acercaba, reunió sus últimas fuerzas y ahí confirmó su decisión. Nombró a Salomón como el heredero legal al trono, pero había un problema. Salomón tenía solo 15 años en ese entonces. Era muy joven y sabía que ser rey traía consigo muchos peligros. La advertencia de su padre se repetía en su mente una y otra vez: ten cuidado con los enemigos que puedan conspirar contra ti. Así que, aunque era joven, Salomón tomó decisiones difíciles. Comenzó una limpieza general de sus enemigos para asegurar su poder. Joab, general de David y aliado de Adonías, fue de los primeros en ser removidos. Salomón lo dejó claro enseguida, que no sería un rey débil.
Después de eso, también mandó matar a Adonías para cortar de raíz cualquier intento de arrebatarle el trono. Sus acciones no terminaron ahí. Tenía planes a largo plazo. Fortaleció el ejército de Israel y buscó aliados poderosos. Y aquí es donde entra Egipto. Se alió con el faraón de Egipto, el rey de Egipto, uno de los países más poderosos en ese entonces. ¿Cómo selló el acuerdo? Se casó con la hija del faraón. Ella fue su primera esposa. Un matrimonio que no solo se trataba de amor, sino de poder y política. Y en ese tiempo, ese paso fortaleció la relación entre Israel y Egipto, y el reino se volvió más fuerte como en muchos aspectos de la vida de Salomón. Este éxito tenía un precio oculto. Desafortunadamente, Salomón creyó que unirse con mujeres poderosas de otros reinos. Pensó que esa era la manera más rápida de expandir su reino. Creía que mientras más esposas tuviera de diferentes países, más aliados tendría y más fuerte sería su poder. En ese momento, aún no sabía que esa creencia lo perseguiría. Al final, una noche, mientras el rey Salomón descansaba tranquilamente, se quedó profundamente dormido, y esa noche tuvo un sueño que cambiaría su vida. En el sueño Dios se le apareció, y Dios le dijo con una voz llena de gracia: «Pide lo que quieras, te lo concederé». Salomón no pidió riquezas, no pidió una vida larga, tampoco pidió la muerte de sus enemigos. Y en cambio, con humildad, él respondió. Dijo: «Ustedes mostraron gran bondad a mi padre, David, porque él fue fiel, justo y lo siguió. Denme un corazón sabio y comprensivo para gobernar a su pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Porque ¿quién puede gobernar a este gran pueblo si no tiene sabiduría?». A Dios le agradó su petición. Dios vio que el corazón de Salomón era puro y su deseo era ser justo. Así que Dios dijo: «Porque pediste sabiduría y no riquezas, larga vida o la derrota de tus enemigos, te concederé lo que has pedido. Te daré sabiduría y entendimiento sin igual. Nunca ha habido nadie como tú, ni lo habrá en el futuro». Al despertar, Salomón recibió el mayor regalo para un líder: sabiduría de Dios. A partir de entonces, gobernó con justicia y claridad. La noticia se difundió rápido. La sabiduría de Salomón se volvió legendaria. Reyes y personas de diferentes países viajaban a Israel solo para escuchar sus palabras. Tal como dice la Escritura, todos los reyes del mundo deseaban escuchar la sabiduría que Dios puso en el corazón de Salomón. Un día, dos mujeres se presentaron ante el rey Salomón. Ambas decían ser la verdadera madre de un bebé. Ambas lloraban y suplicaban. El bebé, ajeno a la pelea, estaba tranquilo. La tensión se sentía en toda la habitación. Salomón oyó en silencio su historia. Después, Salomón dijo algo firme que sorprendió a todos. «Tráiganme la espada, partan al niño en dos y denle la mitad a cada una». Todos se sorprendieron. La gente contuvo la respiración. Toda la habitación quedó en silencio. De pronto, una mujer gritó. Su voz rebosaba amor. Ella dijo: «Mi señor, entréguele el niño, por favor, no lo maten». La otra mujer se mantuvo fría y aceptó que el bebé fuera partido en dos. Así, el rey Salomón descubrió la verdad. Se levantó y dijo: «Denle el niño vivo a esta mujer, no lo lastimen. Ella es la madre». La sabiduría del rey triunfó sin más preguntas. No hacía falta investigar más. La madre verdadera, por amor, prefería renunciar a su hijo para que viviera, mientras que la otra no mostró compasión, cuidado ni amor de madre. La noticia se difundió por todo Israel y la gente se asombró, como dice la Escritura. Cuando todo Israel escuchó el juicio del rey, le tuvieron respeto y temor, porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para impartir justicia. Este acontecimiento fue prueba de que la sabiduría que Dios le dio a Salomón era real y viva. Por eso, el pueblo lo respetó aún más. Su liderazgo se fortaleció, y su nombre quedó como una leyenda que llegaría a muchas generaciones. Pero en ese tiempo aún faltaba algo. Israel no tenía templo, así que la gente seguía ofreciendo sacrificios en lugares altos y altares temporales.
Bajo el cielo abierto aún no existía una casa dedicada al Señor, así que Salomón decidió construir una. Voy a construir el primer templo de Israel. Pero había un problema. Todavía no tenía suficientes materiales para el enorme templo que tenía en mente, así que tomó una decisión estratégica. Hizo una alianza con Hiram, el rey de Tiro, ciudad famosa por su habilidad constructiva, riqueza y excelentes artesanos muy calificados. Salomón envió un mensaje a Hiram. Él dijo: «Sabes que por las guerras constantes que enfrentó mi padre, David, no pudo construir el templo para el Señor. Dios me ha dado paz total. Ya no hay enemigos ni amenazas. Por eso quiero construir el templo para el Señor mi Dios, como prometió a mi padre». Hiram se alegró con la propuesta de Salomón y la aceptó de inmediato. Prometió dar madera de cedro y ciprés, valiosas y resistentes para grandes construcciones, además de trabajadores expertos. A cambio, Salomón enviaría alimentos y otras necesidades a la ciudad de Tiro. Era un acuerdo beneficioso para ambas partes. Aquí inició el mayor proyecto en la historia de Israel: la construcción del templo del Señor con los materiales obtenidos por Salomón. Por su alianza con Hiram, Salomón inició la construcción del templo en Jerusalén, que no era solo un proyecto común. Este era el edificio más importante de todo Israel. Su construcción tomó 7 años y no se hizo con prisa. Se construyó cuidadosamente siguiendo las instrucciones de Dios según las Escrituras. El templo medía 60 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto. Era muy grande y alto para su época. Cada detalle, desde los cimientos hasta las decoraciones, fue cuidadosamente planeado. Las paredes eran de cedro, madera resistente y costosa, y casi todo el interior estaba cubierto de oro puro. Cuando entras, parece un lugar sagrado y muy iluminado. Salomón terminó el templo. Colocó un techo de vigas y tablones de cedro, y construyó habitaciones laterales para almacenamiento y actividades de sacerdotes. La ambición de Salomón no acabó ahí. Tras el templo, inició la construcción de su palacio, lo cual llevó aún más tiempo. Tardaron 13 años en terminar completamente el palacio del rey, más tiempo que el templo. El palacio era muy hermoso. Tenía amplios salones, altas columnas y jardines verdes. Todo esto se hizo para mostrar el poder y la riqueza de Salomón, desde los cimientos hasta el techo. Todo estaba hecho de piedra de alta calidad, pulida por dentro y por fuera. Por eso, no solo Jerusalén cambió, toda Israel fue reconocida como un reino poderoso y rico. Y por eso, la fama de Salomón se extendió por todo el mundo conocido. Reyes y reinas de tierras lejanas querían conocer al rey que combinaba sabiduría y riqueza. Una de ellas era la más famosa, la reina de Saba. Cuando escuchó las historias sobre Salomón, de inmediato creyó, así que decidió ir ella misma. Viajó una gran distancia acompañada de muchos sirvientes. Llevaba regalos costosos y ofrendas exóticas. Al llegar a Jerusalén, puso a prueba la sabiduría de Salomón. Le hizo preguntas difíciles, pero Salomón las respondió una por una, de manera clara, inteligente y profunda. No hubo pregunta que no pudiera responder. La reina quedó asombrada y le dijo a Salomón: «Resulta que todo lo que escuché en mi país sobre tu sabiduría es cierto, pero no lo creí hasta que lo vi con mis propios ojos. Y ahora puedo decir que ni siquiera la mitad de tu sabiduría me fue contada». Ahí es donde el mundo entero lo pudo comprobar. Salomón no solo es rico, no solo es poderoso, es un rey a quien Dios le dio sabiduría extraordinaria. No solo su sabiduría, también su riqueza y lujos son legendarios. Durante su reinado, Israel abundaba en oro, plata y piedras preciosas. El trono de Salomón estaba hecho de marfil. La parte blanca del colmillo de un animal estaba cubierta de oro puro, lo que muestra que hasta el trono del rey era muy costoso. En el reino había abundancia, el comercio prosperaba, los productos aumentaban y casi todos tenían suficiente. Según las Escrituras, todas las copas del rey Salomón y los utensilios de la casa del bosque del Líbano eran de oro puro. Casi no había plata. ¿Por qué? En tiempos de Salomón, la plata perdió valor por la abundancia de oro. Salomón no solo fue rey, también escritor inspirado por Dios.
transmitiendo su sabiduría a futuras generaciones. 3 libros bíblicos se asocian con él: Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. En Proverbios ofreció consejos prácticos para la vida, según él. Eso significa que la verdadera sabiduría comienza con el respeto y la obediencia a Dios. En Eclesiastés explicó que la vida es pasajera. La riqueza, el poder, la fama, todo pasará. Por eso, lo importante, según Salomón, es esto. Significa respetar a Dios y obedecer sus mandamientos. En Cantar de los Cantares celebró el amor entre hombre y mujer, un poema sobre el amor verdadero, profundo y sincero. Por eso Salomón dejó un legado enorme: sabiduría, lecciones de vida y palabras que aún se leen hasta hoy. Pero a pesar de todo esto, Salomón cometió un gran error, una tentación que poco a poco lo destruyó. Aunque Dios advirtió claramente, Salomón cayó ante mujeres extranjeras. No fue una ni 10, sino cientos. Según la Biblia, tenía 700 esposas princesas y 300 concubinas. Eso significa mujeres en el harén del rey. Y la Escritura lo dice claramente: sus esposas apartaron su corazón de Dios. En el hermoso palacio de Salomón, construido con piedra y cedro, había un secreto: un harén de 1000 mujeres, de las princesas de Etiopía a las hijas del faraón de Egipto, cada una con su cultura, creencias y Dios propio. Poco a poco, esas creencias entraron en la vida de Salomón. El palacio se llenó de risas, susurros y cantos, pero al mismo tiempo, poco a poco perdió su lealtad a Dios. Y aquí comenzará la caída del rey más sabio de Israel. No solo había mujeres en el palacio de Salomón, cada una de ellas tenía un valor político y cultural para el reino, y a través de estas mujeres, Salomón formó alianzas con diferentes países, es decir, para evitar la guerra y mantener la paz. Se casó con princesas de otras tierras. Por eso Salomón amplió su conocimiento sobre diferentes personas y culturas y costumbres. Pero esto tuvo un precio. Al palacio no solo llegó la paz, también celos, envidia e intrigas. Un solo favor del rey podía provocar tensiones y encender conflictos entre las mujeres del palacio. Y lo peor de todo, algo más oscuro entró en Jerusalén. Junto con las mujeres extranjeras también entraron sus dioses. No son solo historias, no son solo recuerdos. Hubo sacerdotes y rituales que trajeron directamente a Israel. Gradualmente se levantaron estatuas y altares para Astarte, Baal, Milcom y Moloc, dioses de países vecinos, en lugares altos. Y Salomón, el rey que construyó templos hermosísimos para el Dios de Israel. Él mandó construir altares para otros dioses y así comenzó su caída, pues su corazón se alejó de Dios. La sabiduría que venía de Dios fue reemplazada por juicios equivocados. Dios vio esto y se entristeció y se enojó, no porque a Salomón le faltara gracia, sino porque él abandonó el mandato de Dios. Por eso Dios lo advirtió: porque desobedeciste mi pacto y no seguiste mis mandamientos. Te quitaré el reino y se lo daré a otro. La advertencia es clara: no será quitado mientras Salomón viva. Pero después de su muerte, Israel se dividirá. El reino que antes estaba unido se volverá fragmentado. El pecado de Salomón fue adorar a otros dioses y desobedecer a Dios. Él sembró la semilla de la división en Israel. Salomón, el rey más sabio y rico, cayó en la tentación y se volvió una advertencia para futuras generaciones. No importa cuán sabio o poderoso seas, si te alejas de Dios, caerás. En uno de sus proverbios, él advierte: hay un camino que parece correcto al hombre, pero su fin es camino de muerte. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a aparecer los enemigos de Salomón. Había rebeldes dentro del reino y amenazas desde afuera. Uno de ellos era Jeroboam, un funcionario de Salomón. Sin que el rey lo supiera, Jeroboam fue elegido por Dios a través del profeta Ahías. Un profeta, persona que Dios utiliza para dar mensajes. Dios le dijo a Jeroboam: toma 10 tribus, quitaré el reino a Salomón, te daré la mayoría. Así, 10 tribus de Israel dejarán de estar bajo el control del hijo de Salomón. Jeroboam sabía que tenía un destino y una profecía
Salomón también lo sabía. Él sabía que algún día gobernaría una gran parte de Israel. Por eso se rebeló contra Salomón. Poco a poco, el reino que antes era pacífico y próspero. La división y el caos comenzaron a mancharlo. La sabiduría y prosperidad, antes orgullo del reinado de Salomón, estaban en peligro. Pero en medio de esto, Salomón tuvo un momento de conciencia y comprendió que adorar a otros dioses no tenía sentido. La excesiva búsqueda de riquezas y la adicción a placeres mundanos. Por eso plasmó su sentir en el libro Eclesiastés, un libro en la Biblia que relata la búsqueda del significado de la vida. Aquí, Salomón admitió su desilusión, su cansancio y sus preguntas sobre la vida. Dijo que todo es vanidad. Todo es vanidad. En resumen, aunque lo tuvo todo, riquezas y sabiduría, poder. Si Dios no está en el centro de la vida, nada tiene verdadero sentido. Al final, Salomón entendió una verdad importante. Solo en Dios se encuentra la verdadera paz y propósito de la vida. Ese es el mensaje que dejó a las siguientes generaciones. Que la felicidad que viene del dinero, el poder y el lujo es solo temporal. Después de 40 años de gobierno, Salomón cerró los ojos y dejó un legado de sabiduría y verdad. Pero también dejó un reino a punto de dividirse. Su hijo Roboam se sentó en el trono, pero desde el principio ya se sentía la tensión y la división en Israel. La muerte de Salomón marcó el final de una época dorada en la historia de Israel, aunque su recuerdo no se perdió. Su nombre perduró en sus escritos y en las enseñanzas que dejó su vida. Enseñanzas sobre la sabiduría, los errores y el arrepentimiento. A pesar de sus pecados, la última parte de su vida mostró que es importante devolver a Dios al centro del corazón. Ahora, hay un detalle curioso sobre Salomón que no proviene directamente de la Biblia, sino de leyendas y antiguos escritos como el Testamento de Salomón, un antiguo libro que no forma parte de la Biblia. Según estas historias, Salomón tenía un anillo llamado el Anillo de Salomón. Se dice que esto le fue dado por el arcángel Miguel, un ángel poderoso según la tradición. Se dice que este anillo le daba a Salomón la capacidad de controlar y expulsar demonios. Supuestamente lo usaba para ordenar a los demonios. Ayudaron a construir el templo en Jerusalén y en otros trabajos. Estas historias son simbólicas y legendarias, no enseñanzas literales de la Biblia. Esto demuestra la gran admiración de la gente por la sabiduría y el poder. Al final, la historia de Salomón es una historia de los altibajos de la vida humana. Muestra que incluso el más sabio y poderoso puede ser tentado y cometer errores, pero también muestra que la misericordia y el perdón de Dios siempre están abiertos para quienes se arrepienten y regresan a Él.